Les damos a todos una muy cordial bienvenida a esta conferencia donde el profesor Klaus Dodds presentará su libro Border Wars. Contarles además que él es profesor de geopolítica en Royal Holloway, University of London y Fellow en the Academy of Social Sciences. Ha publicado diversos libros, entre ellos Border Wars este año, The Antarctic y Geopolitics. En esta conferencia se referirá principalmente a Border Wars, donde aborda los distintos tipos de fronteras que hoy se presentan en el mundo y sus implicancias. Ahora dejo con ustedes a Juan Pablo Toro, director ejecutivo de Athena Lab, quien introducirá esta conferencia, y al profesor Dodds. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, Fernanda, y un saludo a todos los que están conectados en este nuevo webinar de Athena Lab. Estamos muy contentos de tener en esta oportunidad al profesor Klaus Dodds, que ha accedido amablemente a conversar, ¿cierto?, de su nuevo libro que le estamos recomendando aquí, Border Wars, que cruzó muchas fronteras para llegar desde el Reino Unido hasta Chile, y lo consideramos pertinente, y pertinente invitarlo a él a presentar el libro, porque justamente aborda los distintos tipos de frontera, nos ofrece una tipología y las dinámicas que hay sobre la frontera, y yo creo que todos se habrán dado cuenta que Chile está teniendo distintas presiones sobre su frontera. Hay presiones tradicionales. Ayer, por ejemplo, escuchábamos al presidente de Bolivia, Luis Arce, ¿cierto?, a propósito del Día del Mar en Bolivia, reclamar una salida al mar. Rápidamente le respondió el gobierno. Por otro lado, hemos visto también las pretensiones recientes de Argentina, ¿cierto?, de reclamar una plataforma continental extendida que pasa a llevar territorio chileno, y ese es otro tipo de presión fronteriza que estamos enfrentando. Por otro lado, el año pasado estuvimos muy pendientes cuando frente a nuestra zona económica exclusiva había una flota pesquera extranjera, mayormente China, que hoy día se desplazó hacia el Atlántico Sur en alguna parte. Y por otro lado también tenemos los fenómenos transnacionales que están presionando las fronteras, como lo que es la inmigración irregular, sobre todo por el norte, en la frontera en el límite con Bolivia, hoy día más asentado, pero también con Perú, y la presión tradicional que ha habido en el narcotráfico sobre esos territorios. Entonces, como ven, son varios tipos de fronteras que tenemos y varios tipos de dinámicas fronterizas que estamos experimentando. Y para entenderlas mejor, el profesor Dodds nos va a explicar cómo las categoriza y también nos va a dar cuenta cuál puede ser la evolución, porque hay unas fronteras que quizás no estamos viendo adecuadamente, y él también nos va a poner claro cuáles son esas fronteras. Y pensémoslo en la pandemia, ¿no? Muchas fronteras cerradas, un virus que recorre el mundo. Entonces, creo que esta es una de las conferencias, ¿cierto?, que va a dar más que hablar. Así que, sin otro particular, y agradeciendo, por supuesto, al profesor Dodds y a todos ustedes, lo dejo, ¿cierto?, con nuestro invitado. Muchas gracias. Gracias, Klaus. Ok. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su amable invitación y también por organizar la traducción simultánea al español, porque realmente lo agradezco. Es un honor poder estar aquí y hablar con todos ustedes. Y lo que me gustaría hacer es compartir mi pantalla, porque va a ser más interesante si les muestro algunas imágenes y les doy una idea también de qué se trató el libro. Entonces, si todo sale bien, estoy intentando compartir mi pantalla ahora y esperemos un momento, por favor. Y ojalá haya salido bien. ¿Cómo se ve? Bien. Estupendo. Entonces, muchas gracias. Así que nuevamente, muchas gracias por la presentación y por facilitar esta oportunidad para venir y hablar con ustedes esta tarde, o más tarde incluso, porque yo estoy 3 horas por delante, es 3 horas más tarde aquí en Londres. Entonces, el libro surgió realmente como consecuencia de pensar en las fronteras y los conflictos que generan por distintos motivos. Entonces, uno de los principales impulsores que inspiró el libro realmente tiene que ver con una experiencia que tuve
cuando escribía para Geographical Magazine, que de hecho se publica en Londres, y todos los meses yo escribía una columna que se llamaba Puntos de Conflicto Geopolíticos o Puntos Álgidos también, y cuando volví de aquí, porque yo llevaba 15 años escribiendo esta columna, y en algún momento me di cuenta que la mayoría tenían que ver con conflictos fronterizos o disputas fronterizas de una forma u otra. Entonces, aquí tengo dos imágenes para ilustrar este punto, que la frontera tiene distintas formas y tamaños. Por ejemplo, por un lado, con frecuencia me enfocaba en la frontera como un territorio disputado, y eso puede ser una disputa por un territorio o una frontera marítima, y eso suele ser el sentido más familiar que asociamos en una frontera física, algo que podemos ubicar ya sea en un lugar o en un mapa. Pero por supuesto, la otra forma en la que podemos pensar también una frontera es la forma en la que existe nuestra imaginación, por así decirlo, en el sentido que la frontera se vuelve un proceso, o como tenemos, por ejemplo, algo que bordea quizás otro concepto. Entonces aquí quería colocar esta imagen de los gorros, ¿verdad?, de la campaña de Trump, cuando el presidente Trump argumentaba que él iba a hacer que Norteamérica fuera grande nuevamente. Y uno de los pilares que actuaba como cimiento de este regreso a un excepcionalismo norteamericano, a una supremacía norteamericana, era la idea que la frontera sur de los Estados Unidos era vulnerable, los vecinos del sur se estaban aprovechando, incluso inmigrantes de más al sur, que eran indiferentes a los Estados Unidos y su necesidad de seguridad nacional. Entonces, el presidente Trump dijo, ok, o cuando era candidato, dijo, voy a construir una muralla preciosa, y eso también lo acompañó con toda una serie de imaginería o imaginación o mapas mentales racistas y xenófobos que dejaron bastante claro que Trump veía al sur como un entorno indeseable. Y por supuesto eso no es nada nuevo. Hay un historial bastante largo que se asocia también con Norteamérica, que suele ver al sur y considera al sur como este lugar amenazante, inestable o incluso incivilizado, mientras que si ven al norte suele ser una perspectiva mucho más benigna. Y vale la pena recordar, por ejemplo, que cuando sucedió el 9/11 fue la frontera sur la que se cerró, no la frontera del norte. Y y por lo que ya sabemos, que México no tenía nada que ver con este horrible día que ocurrió el 9 de septiembre del 2001. Otra cosa que también pensé que podría valer la pena mencionar es que las fronteras también son una suerte de catálogo del distinto trabajo que he hecho durante los años Border Wars en este caso, y hace muchos años también. Yo de hecho pasé algo de tiempo tanto en Argentina y Chile, y particularmente me interesó mucho cómo los tres países, Argentina, Chile y el Reino Unido, tenían tanto preocupaciones compartidas con espacios como la Antártica, pero también en el caso de Argentina y el Reino Unido tenían este historial, esta disputa constante sobre, por ejemplo, las Islas Malvinas, donde, por ejemplo, Argentina y Chile, como todo el mundo ya sabrá, han tenido toda una serie también de conflictos históricos y tensiones respecto de sus fronteras compartidas, tanto en tierra y en mar. Así que eso era algo que yo creo definitivamente hacía esto bastante delicado, la forma en la que el nacionalismo se territorializa o se fronteriza, y podemos ver eso, por supuesto, no simplemente a través de un mapa, sino que también quizás a través de los memoriales públicos o rituales sociales. Por ejemplo, una de las cosas que se mencionó antes en la introducción es que sabemos todos los días. Creo que efectivamente es ayer, el 23 de marzo, que Bolivia, de hecho, celebra el Día del Mar, donde efectivamente lamentan la pérdida del acceso al mar, y eso se vuelve una parte realmente importante de la composición de la ciudadanía boliviana. Es decir, que ningún ciudadano boliviano va a crecer sin entender que esta
es una violación territorial de la soberanía boliviana y que la otra contraparte debe revertir, y podríamos decir que sucede lo mismo en Argentina. Es muy poco probable que algún ciudadano argentino vaya a crecer en la República sin saber o sin estar al tanto de la pérdida de las Malvinas y este conflicto territorial constante que Argentina mantiene con el Reino Unido, por ejemplo, South Georgia. Y ciertamente yo recuerdo en Argentina, en los años 90, que definitivamente no faltaban mapas que querían efectivamente recordarle al lector que, por supuesto, había un territorio antártico argentino, así como existe un territorio antártico chileno. Otra área que también me interesó en el sentido de cómo funcionan las fronteras a través de la cultura popular. Cómo efectivamente se representan las fronteras, se reportan, se dramatizan. Entonces, una de mis películas, de hecho, favoritas es una que se llama Frozen River, Río Congelado, que salió en el 2008. Y es una representación ficticia de la frontera norteamericano-canadiense. Y el rol de este lugar en este escenario, por ejemplo, permitía que los contrabandistas pasaran de un lugar a otro sobre los ríos cubiertos de hielo. Y luego, finalmente, más de mi trabajo reciente también ha sido en el Ártico, donde tampoco ha faltado interés en intentar realizar fronteras y recrear fronteras del lecho marino de los mares del Ártico. Entonces aquí podemos ver una estampilla bastante interesante que salió después del 2007, cuando se depositó la bandera rusa en el fondo del Océano Antártico Central. Entonces, es un acto bastante espectacular que se capturó con fotografías, con imágenes, que luego, por supuesto, se volvieron virales y llevaron a que los medios internacionales le dijeran a sus oyentes, a quienes los oían, que había un nuevo conflicto por el Ártico a medida que los países intentaban mapear, analizar y reclamar territorios. Y por supuesto, como estoy hablando a un público principalmente ubicado en Chile, pensé que también sería importante, como se dijo en la introducción, es que Chile, por supuesto, tiene toda una serie de preocupaciones fronterizas, algunos históricos, algunos constantes. Y como cualquier persona que haya ido al país reconocerá, como ha sido mi caso, he ido bastantes veces, estas fronteras se hacen sentir en toda clase de formas y por supuesto cambian. Y una de las cosas que Border Wars intenta hacer es efectivamente ver cómo las fronteras han funcionado históricamente como fuentes tanto de seguridad e inseguridad, pero también reconocer, por supuesto, que hay distintos tipos de fronteras y qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer y cambia también. Entonces, por ejemplo, Chile tiene en su frontera norte, donde ha enfrentado presiones bastante nuevas en el sentido migratorio, principalmente inmigrantes que vienen de Venezuela en cantidades bastante importantes, y Chile, por supuesto, ha tenido disputas históricas constantes con Perú y Argentina sobre ciertas fronteras al norte y al sur. Y por supuesto, Chile, a causa también de su naturaleza tricontinental, en términos de tener las Islas Galápagos, Chile, también el territorio antártico chileno, estas fronteras son complejas. Entonces, gran parte de esta inquietud se puede sentir, por ejemplo, en regiones con glaciares, regiones árticas, que se pueden hacer sentir, por ejemplo, en regiones desérticas, pero por supuesto también está la dimensión marítima, que es una preocupación importantísima para el país por la naturaleza de la geografía de la Tierra. La zona económica exclusiva chilena realmente es muy, muy sustancial y por supuesto también ha habido bastante preocupación sobre las flotas pesqueras, principalmente chinas, que han pasado por ahí. Y una de las cosas que Border Wars espera hacer es elaborar un cierto marco que entonces se puede empezar a pensar cómo puede aplicar en distintos niveles al país o región en particular donde quiere enfocarse el lector. Y lo otro que pensé que valdría la pena mencionar, y esto realmente tiene que ver con el espíritu del libro, es que ha habido literatura académica considerable sobre los estudios fronterizos. Parte de esto se describe como estudios críticos, pero creo que lo principal de estos estudios, como yo lo veo,
es que las fronteras no son una línea fija, no son algo que simplemente se defina en el extremo de un estado-nación o, por ejemplo, que se represente en un mapa. La frontera se puede mover, es flexible, es institucionalmente dinámica y, en otras palabras, por ejemplo, ¿quién o qué puede estar en una frontera o quién o qué se encuentra en esta frontera? No es algo estático. Y las fronteras se mueven porque, dependiendo de dónde estemos, la frontera, por supuesto, puede viajar, recorrer distancias considerables dentro de un estado. Y podemos seguir esto, por ejemplo, en términos de cómo monitoreamos el movimiento de objetos y personas. Pero también podemos ver esto, creo yo, incuestionablemente durante la pandemia. Y ciertamente en mi país se nos ha pedido que carguemos una aplicación en nuestros celulares con tecnología de seguimiento, por así decirlo, para que el Estado tenga aún más información sobre dónde estamos y qué tipo de cosas estemos haciendo. Entonces creo que es realmente importante que la frontera se vea como algo bastante difuso y multifacético. No es simplemente una cosa u otra y ciertamente no es estático. Y también creo que importa nuevamente, porque este es un punto importante que quiero hacer sobre estos estudios fronterizos, es que, de hecho, si nos alejamos de esta idea que las fronteras son fijas y que es algo que se define simplemente en el extremo de un estado-nación, entonces creo que también empezamos a pensar en cómo nuestras actitudes y nuestras prácticas hacia las fronteras también evolucionan y adquieren distintas complejidades. Y podemos ver esto también en los últimos 30 años, por ejemplo. Y las imágenes en la parte inferior de esta diapositiva, bueno, la que tenemos en el lado derecho probablemente ya la reconocen de inmediato, por supuesto, de noviembre de 1989, y había mucho optimismo en esos años, post-1989, al menos en Europa y en Norteamérica, que las fronteras iban a importar menos. El muro de Berlín representaba algo más amplio, que era que los estados occidentales, con sus valores democráticos liberales y su capitalismo, iban a triunfar. Y como consecuencia, el mundo iba a enfrentar una globalización abierta que efectivamente le dio la bienvenida a la desaparición de estas fronteras. Lo que terminamos viendo, por supuesto, es que un grupo de países tomó una visión completamente distinta respecto de esta sabiduría, por así decirlo, o el atractivo de las fronteras abiertas. Pero por supuesto, post-2001, los Estados Unidos también empezaron a adoptar una visión bastante radical y distinta sobre las fronteras e invirtieron muchos recursos en intentar crear mucha más vigilancia cerca de sus fronteras. Y de hecho, estaban mucho más reticentes respecto de celebrar las fronteras abiertas. Y más recientemente, en los últimos 10 años, hemos visto estas fronteras más pequeñas, este concepto que intenta utilizar tecnologías digitales, Big Data, para intentar procesar y seguir y rastrear el movimiento de objetos y personas en particular. Entonces, las fronteras también, además de mutar y cambiar y adquirir distintas características y alcances, también pueden revelar, creo yo, preguntas importantes sobre el estado del orden internacional y quizás, por supuesto, el orden geopolítico regional. Y con frecuencia, creo yo, dependiendo de dónde estemos y en qué parte del mundo nos enfoquemos, podemos tener conversaciones bastante distintas sobre las fronteras. Entonces, una de las cosas, por supuesto, que aprendieron los rusos sobre Crimea en el 2014 es que puedes anexar un territorio disputado y, de hecho, la reacción del mundo va a ser bastante baja en términos de sanciones, pero no necesariamente intentar quitarte ese espacio particular. Un contraste, por supuesto, con lo que sucedió en el conflicto del Golfo Pérsico, donde se realizaron muchos esfuerzos para sacar a Irak de estos territorios ocupados de Kuwait. Entonces, cuando vemos la política global, lo que suele aparecer es que las fronteras con frecuencia nos entregan
pista respecto del equilibrio de poder, a la distribución del poder y la jerarquía entre los estados. Algunos estados, en esencia, se les puede persuadir, se les puede intimidar, se les puede atacar para que no realicen ciertas acciones en sus fronteras, mientras que otros tienen, por así decirlo, una relación muy distinta con las fronteras y lo que representan. Pero, por supuesto, quiero mencionar un punto sobre border wars, guerras fronterizas en plural, para realmente enfatizar que cuando uso el término guerras en este libro, no pensaba simplemente en guerras en el sentido de conflictos armados militares, en otras palabras, ejércitos enfrentándose los unos a los otros. También estaba pensando sobre las guerras en términos de un sentido más simbólico, o conflictos que, si bien no evolucionen a llegar a una confrontación entre estados, sin embargo, tienen consecuencias muy reales en el mundo real para quienes se encuentran en el lado equivocado de una frontera. Entonces, parte de ese trabajo, creo yo, intenta conectarse con la literatura académica a un nivel más amplio, porque también tenemos estudios críticos, se intenta abordar conceptos como la justicia sobre movilidad. ¿Quién tiene permitido, por ejemplo, atravesar una frontera o no atravesarla? También intentar abordar, por ejemplo, la ciudadanía en términos de para aquellos indocumentados o, por ejemplo, quienes esperan convertirse en ciudadanos. La frontera los sigue, por así decirlo. Nunca saben realmente cuándo pueden tener que mostrar su identificación. Entonces me interesaba la violencia, creo yo, que se puede hacer sentir a través de la burocracia y, y toda clase de retrasos, por ejemplo, o costos que imponen a la gente cuando atraviesan una frontera. También podría ser, como explico en Border Wars, donde la geografía física no hace el trabajo que se pensó que iba a hacer, que sería actuar como frontera natural. Entonces, por ejemplo, el cambio climático acelera la descomposición de la geografía física. ¿Qué sucede ahí? ¿Y cómo afecta eso nuestras prácticas fronterizas? Ya sea, por ejemplo, el retroceso de los glaciares, las avalanchas que destruyen cuencas, o, por ejemplo, qué sucede con territorios a alturas más bajas que se ven sobrepasados, que con frecuencia, de hecho, ya vemos evidencias de países que entran en conflictos porque su geografía ya no se mantiene como antes. Entonces, parte, creo yo, de esta historia más reciente de la frontera junto con los Estados-nación es algo que se ha basado absolutamente, por así decirlo, en la suposición que el entorno físico iba a ser algo estable. Y las fronteras también han resultado ser algo que crea toda una serie de tierras de nadie o zonas grises, o incluso zonas de muerte, donde de hecho la ambigüedad de la frontera permite que los estados y otros actores, por ejemplo, atrapen a gente u objetos o que desvíen, por ejemplo, una de las cosas que creo con frecuencia se comenta en la frontera de Norteamérica-Estados Unidos, es que a medida que avanza la infraestructura fronteriza y se agrava, por ejemplo, el alrededor de San Diego, y luego se expande en California y Arizona, los migrantes se ven desviados o, por así decirlo, se les empuja a que su cruce sea incluso más riesgoso por el desierto y a veces las montañas con consecuencias desastrosas. Y, por supuesto, lo que también quería mencionar cerca del final es que estas fronteras, estas tecnologías fronterizas, estas prácticas con frecuencia estimulan una contrarreacción, una resistencia, protestas y toda clase de intentos de retroceder en estas fronteras. Algo de esto puede ser bastante espectacular, otras quizás sean parte de la vida diaria. Por ejemplo, que la gente intenta marginar la frontera o el fronterismo. Entonces, creo que ese punto sobre la forma en que las fronteras pueden moverse, y para mí fue bastante importante, y no ver la frontera y la infraestructura que permite que exista la frontera como algo tan abrumador, o este punto también del poder
estatal que suele tener límites y efectivamente genera contrarreacciones donde la gente se esfuerza bastante, de hecho, para intentar luchar contra esta violencia fronteriza. Entonces, en el libro intento desarrollar una tipología. Son tres tipos de estas guerras fronterizas. Uno, el que probablemente estamos más familiarizados, que son estas fronteras disputadas. El segundo tiene que ver con estas fronteras grises, como me gusta llamarlos. Y el tercero tiene que ver con estas nuevas fronteras. Y hay distintas descripciones, así que brevemente voy a ver esta tipología en la que he trabajado en el libro. Entonces, como dije antes, el primero tiene que ver con estas fronteras en disputa. Cómo los extremos, las fronteras de estos Estado-nación, cómo las fronteras que no se mantienen quietos y cómo estas fronteras que se inundan provocan conflictos y tensiones. Entonces, una de las cosas que probablemente son un mejor ejemplo de esto es lo que sucede en el Mar del Sur de China, donde las autoridades chinas en particular, quienes argumentan que este territorio son mares chinos, deliberadamente han intentado modificar la geografía física del océano para permitir a este país establecer toda una serie de islas artificiales donde pueden luego colonizar y utilizar esto para efectivamente cimentar su control soberano. Y eso nos lleva a toda esta serie de tensiones, por supuesto, algunas de las cuales han sido, por ejemplo, desafiadas, por ejemplo, por Filipinas. Y es un recordatorio que las fronteras, después de todo lo que se habla, las fronteras desaparecen, se difuminan por el cambio climático, se pueden recrear o rehacer, donde en este caso, efectivamente, esto nos da una suerte de proxy para intentar promover y generar autoridad soberana. Las fronteras movedizas son particularmente relevantes en los países montañosos, ya sea Chile, ya sea Suiza o India y China. Las montañas siempre han resultado ser un adversario considerable a quienes quieren establecer fronteras. Y de hecho tengo que mencionar, por ejemplo, el glaciar de Sichuan, donde India y Pakistán continúan disputando este territorio. Y más recientemente, de hecho, India y China se han encontrado en una serie de escaramuzas bastante importantes de los Himalayas. Entonces, hay gran parte de esto ha sido a causa de la ambigüedad fronteriza. ¿Dónde exactamente se estableció la frontera? Y en algunos casos, si es que siquiera se estableció de forma relativamente clara. Y ha sido bastante importante y, por ejemplo, alguna parte ignora estas fronteras. Y algunos de estos conflictos, por supuesto, pueden ser bastante banales, puede ser algo de la vida diaria, algo bastante mundano, así que no siempre nos interesa, no únicamente cuando es algo espectacular. Uno de los puntos que intento mencionar también en Border Wars es que incluso cuando no hay conflicto o tensiones, los países con frecuencia encuentran formas de recordarle a sus ciudadanos por qué estas fronteras disputadas importan para el futuro de su país como Estado-nación. Aquí quería poner un ejemplo en el lado izquierdo que involucra este territorio disputado desde el punto de vista de Venezuela en términos de 2/3 de Guyana, dependiendo de dónde debiera establecerse la frontera. Y una de las cosas que dije en el libro, de hecho, fue cuando volví de un viaje a Venezuela en los años 90, que esto me dijeron un mapa de Venezuela, de hecho, y me trajeron, de hecho, bueno, no necesitaba, de hecho, y cuando vi este mapa más de cerca, ¿qué es lo que veíamos? Eso me preguntaron, y por supuesto aquí yo podía ver la representación venezolana, que incluía 2/3 de Guyana, entonces era una ilustración de cómo estas tensiones fronterizas se incorporan en la cultura nacional. Y nuevamente, dependiendo de dónde miremos, hay bastante evidencia de cómo las fronteras movedizas, las fronteras cambiantes, las fronteras inciertas se integran en la cultura nacional y se vuelven una parte importante, un recordatorio a los ciudadanos que las fronteras nunca se pueden dar por sentadas.
Y en algunos casos, por supuesto, como mencioné antes, por ejemplo, si los niveles del mar continúan aumentando, efectivamente hay un peligro que las cosas desaparezcan con todas las inquietudes que pueden seguir a este concepto en términos de las implicaciones, cuando, por ejemplo, la población nacional ya no pueda vivir en una isla en particular o una región costera. Y esa ha sido hecho una preocupación, por ejemplo, para el Océano Pacífico, con países como Djibouti, que están de hecho mencionando este tema, que podrían quedar bajo el agua en las décadas venideras dentro de este siglo. Y las tierras de nadie fueron mi segundo ejemplo importante, donde los conflictos fronterizos pueden florecer en distintas incertidumbres territoriales y pueden ampliarse, por supuesto, más allá de estas zonas territoriales en particular, pero también pueden ser altamente dinámicas y moverse. Una de las cosas que descubrimos fue, por ejemplo, con la crisis de refugiados sirios en el 2014-2015 que afectó a Europa. Y es que toda una serie de estas tierras de nadie, de hecho, empezaron a emerger donde un país no quería hacerse responsable de estos refugiados y que estaba intentando empujarlos hacia distintos espacios o incluso dentro de otro país. Entonces las autoridades, de hecho, no querían intervenir activamente y esperaban que simplemente estos refugiados se fueran a ir a otro lado. Y vimos, de hecho, cómo se abrían y cerraban las fronteras dependiendo de las estrategias que adoptaran los distintos países en este respecto. Estas tierras de nadie y zonas grises también, por supuesto, pueden suceder en el mar, tanto en la superficie y a nivel del lecho marino. Por ejemplo, el Mediterráneo occidental es realmente un punto álgido para estos mapas mentales fronterizos y territoriales. Por ejemplo, tenemos a Chipre, Turquía, Grecia, discuten constantemente sobre dónde debieran dibujarse estas líneas en el mapa. Y por supuesto, distintas actividades donde intentan cimentar su presencia, intentan ejercer presencia en partes particulares del Mediterráneo y están principalmente preocupados de generar alianzas con otros estados costeros, como es Libia, por ejemplo. Entonces ha sido bastante complejo, dinámico y creo que peligroso también. Y el tercer ejemplo que intento mencionar en el libro es lo que llamo estas nuevas fronteras, y hay distintas formas en las que creo se manifiestan. Una, creo yo, tiene que ver con toda esta idea de fronteras inteligentes. Es aquí donde los estados invierten cada vez más esfuerzos y energía en la recolección y análisis de datos o, por ejemplo, crean infraestructura de vigilancia cada vez más elaborada, tanto en el área física de la frontera, pero por supuesto cada vez más también dentro del país. Entonces, tanto lo nacional y exterior son cada vez más difíciles de distinguir, porque las autoridades fronterizas o de inmigración que antes quizás hayan trabajado únicamente en la frontera, ya sea una frontera terrestre o un aeropuerto, tienen cada vez más autoridad para moverse por el país buscando a esta población no indocumentada, ilegal o lo que sea que busquen. Entonces estas fronteras pueden empezar a difuminarse en todos lados. Ya no existe esta sensación de dónde empiezan y terminan las fronteras. Es decir, todos sabíamos, al menos antes de la pandemia, que si querías viajar a cualquier lugar, como muchos de nosotros, estoy seguro, tenías que enviarte información de forma anticipada antes de viajar o incluso, por ejemplo, antes de tener tu pasaporte o antes de incluso de poder hacer el check-in. Y hemos visto cada vez más de eso. Y los aeropuertos suelen ser el epicentro de estas fronteras, pero no tan exclusivamente. Entonces realmente llevó estas fronteras inteligentes como otro tipo de conflicto fronterizo, donde podríamos tener conflictos, por ejemplo, sobre qué sucede con los datos, qué sucede con la privacidad, por ejemplo. ¿Pueden estas fronteras inteligentes hackearse y todas las ramificaciones que puede implicar esto? Y también sabemos, por ejemplo, Europa, para darles un ejemplo más cercano a donde yo vivo, que ha habido, o sea, la Unión Europea ha hecho muchos esfuerzos en esta tecnología de fronteras inteligentes y una de las cosas que están intentando hacer, de hecho, es trabajar con terceros tales como Marruecos y Nigeria para intentar detener o incentivar
por así decirlo, que ayuden a detener la migración ilegal, y parte de eso tiene que ver con el ingreso a acuerdos de distribución de datos o respecto del movimiento de personas. Por ejemplo, podemos ver organizaciones como Sea-Watch, que en cierta forma están intentando evitar estas estrategias fronterizas, buscando activamente rescatar y trabajar en misiones humanitarias, donde su enfoque es impedir que la gente se embarque en estos viajes precarios por el Mediterráneo. Y esto no es algo único. La Unión Europea, los Estados Unidos también ha estado trabajando excepcionalmente duro junto a toda esta tecnología de fronteras inteligentes para intentar extender su infraestructura fronteriza, especialmente en Centroamérica, nuevamente para intentar intervenir antes que los inmigrantes, por ejemplo, se dirijan a Estados Unidos. Entonces se están esforzando mucho en intentar extender su frontera, por así decirlo, exportar esta frontera a otro lugar. Y también quiero mencionar, por supuesto, que estas prácticas fronterizas son constantes. Entonces, ya sea que veamos las profundidades del océano, el espacio, la Antártica, estamos viendo cada vez más estos comentarios globales, algunos en el espacio, en la Tierra, que atraen cada vez más interés cuando hablamos de las fronteras y el fronterismo. Y gran parte de esto tiene que ver con intentar colonizar y privatizar estos espacios, con frecuencia en búsqueda de recursos y ventajas estratégicas. Algunos de estos factores espaciales, por ejemplo, claramente tienen que ver más con algo futurismo, conjeturas, pero creo que gran parte de la actividad que estamos viendo, por ejemplo, en el Ártico y en la Antártica, se ve impulsada por este deseo de crear nuevas fronteras en estos entornos. Y finalmente pensé que valdría la pena mencionar algo de estas fronteras virales. Por ejemplo, ningún país ha podido evitar verse afectado por esta pandemia en el año pasado. Y lo que estamos viendo ciertamente en el Reino Unido y lo que podemos ver en otras partes del mundo, incluyendo Chile, por supuesto, es que las fronteras han vuelto para quedarse, por decirlo, en formas en las cuales estas fronteras, estos extremos se fortalecen en tantos lugares, pero también la frontera se ha utilizado de formas notables para efectivamente confinar a la población nacional o para dividir países. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, a través de un sistema basado en niveles, donde ya sea podría estar en nivel 1 hasta llegar al nivel 4 o 5. Entonces estamos viendo que las fronteras vuelven de forma espectacular, pero lo que también advierto y digo que las fronteras nunca se fueron realmente. Esto es realmente una manifestación más obvia de las fronteras. Entonces voy a terminar con ese punto y simplemente decir que lo que el libro intenta cubrir aquí es, o lo que decimos, es la estructura de todo esto. También nos da una idea y espero también que aborde algunas de las preguntas que intentaba responder. Nuevamente, muchas gracias por su invitación. Bueno, muchas gracias al profesor Dodds por esta brillante exposición. La verdad que ha sido muy interesante. Y antes de empezar con las preguntas de nuestro público, que están muy buenas, por supuesto, queríamos hacer una aclaración para los amigos de Ecuador, que las Galápagos, ¿cierto?, están bajo soberanía de Ecuador, porque hay cuando estaba hablando del Pacífico, el profesor Dodds mencionó las Galápagos, no sé si fue la traducción, entonces, evidentemente yo creo que se refería a Rapa Nui, ¿cierto?, y las otras islas Pacífico, pero me piden aclarar eso. Y quería partir yo con una pregunta, me voy a tomar la licencia ya que tengo la oportunidad, pero bueno, al final termina hablando, ¿cierto?, la parte de las fronteras virales, y la verdad que hemos visto unos cierres fronterizos que eran inimaginables en otros tiempos, ¿no? Cómo se le ocurre a la gente cerrar la frontera y cierres estrictos con controles, tanto a nivel terrestre, pero también en puertos y en aeropuertos. Si bien la pandemia prosigue, tenemos la esperanza que algún día retroceda. ¿Tú crees que estos controles fronterizos más estrictos llegaron para quedarse? ¿O pasada la pandemia va a venir el relajamiento que estamos acostumbrados de frontera? Eso para empezar.
Thank you very much. Muchas gracias por esa pregunta. Y también pido disculpas nuevamente por haber hablado de las Islas Galápagos, cuando efectivamente me quería referir a Rapa Nui. Estaba pensando en distintas islas y lo siento, pensé en la isla equivocada, así que pido disculpas. Y, ok, dejando eso a un lado, creo que lo que es realmente interesante es que, por ejemplo, lo que sucedió en el 9/11, la guerra contra el terrorismo, nos han demostrado, después del 2001, que una vez que los estados efectivamente adquieren más poder, especialmente poderes extraordinarios, con frecuencia tienen mucha reticencia a despojarse de estos poderes, incluso cuando la situación cambia, y vimos eso con seguridad de interior, de hecho, y estas advertencias por color, sabrán, en los Estados Unidos es un muy buen ejemplo de esto, y nunca bajó de amarillo. Entonces, el verde y azul en este sistema raramente se utilizó. Y yo creo que estos poderes extraordinarios que se han otorgado a tantos estados, la verdad es poco probable que desaparezcan, por lo menos pronto. Y porque los epidemiólogos y los expertos de salud pública continúan advirtiendo que debiéramos esperar más pandemias en las décadas venideras, no menos. Entonces soy bastante escéptico en ese punto, pero lo que me di cuenta, y estoy seguro que se han dado cuenta en Chile también, es que si no tenemos cuidado, efectivamente el endurecimiento de estas fronteras por motivos de salud pública se puede utilizar muy rápidamente como excusa para cerrar cada vez más las fronteras contra refugiados, buscadores de asilo y otros que pueden tener verdaderos motivos para querer cruzar la frontera, y al mismo tiempo también colocamos una carga extraordinaria sobre muchas personas que simplemente quieren atravesar una frontera, no por ir de vacaciones, sino que simplemente ver a sus familias, o por ejemplo, familiares que viven en otros lados del mundo. Entonces el costo de estas medidas realmente es bastante multifacético. Perfecto. Procedo a las preguntas. Iván Bitker dice, gracias, muy interesante, y le gustaría conocer tu opinión sobre Gibraltar. ¿Es una herida abierta en la integración europea, una frontera disputada, ¿cierto? Desafiada, una zona gris? ¿Qué respondería? Entonces creo que Gibraltar es un muy buen ejemplo de esta zona gris, efectivamente. Entonces, por un lado, si hablamos, por ejemplo, con el gobierno del Reino Unido y el gobierno de Gibraltar, dirían que están absolutamente seguros que Gibraltar es efectivamente un territorio marítimo del Reino Unido. Y sin embargo, si vemos la historia de Gibraltar, su relación con España ha sido absolutamente integral a la salud actual y futura incluso de Gibraltar. Entonces, gran parte de este movimiento transfronterizo fue absolutamente esencial, no solamente en el sentido de la gente que atravesaba esta frontera para trabajar, por ejemplo, pero también, por supuesto, que España era esencial respecto de estos servicios, por ejemplo, agua, comunicaciones, y ni siquiera mencionar cosas como el contrabando transfronterizo, que ha sido una parte importante también de las relaciones españolas-Gibraltar. El Brexit, por supuesto, ha hecho esto que esto sea aún más complejo, y como estoy seguro todo el mundo sabe también, la gente de Gibraltar fue una de las que más apoyó continuar como miembro del Reino Unido. El Reino Unido, por decirlo de forma simple, el Brexit hace que nuestra posición sea más difícil, no solamente en el sentido de Gibraltar, sino que también en las Malvinas también, porque ya no tenemos la protección de la Unión Europea. Y eso, creo yo, es una pérdida importante cuando se trata de estas dos conflictos territoriales constantes y pendientes. Así que creo que el Reino Unido va a tener que trabajar muy duro con España para intentar tener una relación más cordial, pero también podríamos ver más presión sobre el Reino Unido respecto de la soberanía de Gibraltar. Gracias. Alexis Carrasco pregunta si algún día estará su último libro, ¿cierto?, traducido al español.
En este momento, Border Wars se está traduciendo a japonés y coreano, pero me encantaría que se tradujera al español. Yo creo que es simplemente un tema de encontrar un editor que efectivamente lo pueda traducir. Y yo debiera decir que en mi introducción, de hecho muy breve a la geopolítica, se va a publicar en español este año. Así que estoy esperando que en algún momento haya una versión en español de Border Wars también. Lo esperamos nosotros también. Alberto Rojas pregunta, más allá de las fronteras geográficas y políticas, ¿podemos hablar de fronteras en el ciberespacio? ¿Y cómo se pueden resguardar en términos digitales? Esa es una muy buena pregunta. Entonces, una de las cosas que efectivamente menciono un poco en el libro respecto a estas fronteras inteligentes es cuando, por ejemplo, las fronteras digitales se ven violadas o cuando la soberanía digital también se ve afectada. Entonces, uno de los mejores ejemplos sería en el 2007 en Estonia, cuando de hecho se sospecha que hackers apoyados por Rusia atacaron, de hecho, la infraestructura estonia, la estructura de ciberseguridad, y fue un ciberataque devastador. Y de hecho, llevó a que Estonia invirtiera aún más en seguridad digital, y de hecho, Estonia se ha vuelto probablemente una eminencia en lo que es seguridad digital. Entonces, definitivamente, debiéramos hablar sobre las fronteras digitales también, y la forma en la que, por ejemplo, los sistemas de datos pueden verse afectados o comprometidos, o donde, por ejemplo, los estados podrían estar en peligro porque trajeron a terceros y los involucraron en su infraestructura y su planificación. Entonces pensemos, por ejemplo, yo estaba leyendo de hecho ayer sobre la relación cada vez más cercana entre Chile y China. Entonces una cosa que yo definitivamente observaría es cuán involucrada está China en su infraestructura pública. Y si es que, ¿qué va a suceder en el tiempo? Si es que este portafolio de inversiones se desarrolla, ¿cuál va a ser la preocupación? Quizás sea peligroso para su seguridad nacional en el entorno digital. Perfecto. El profesor Alfredo Reren dice, siguiendo el argumento de que, tu argumento de que las fronteras no están necesariamente fijas, incluso hablando territorialmente, dice, ¿cuál sería el impacto para potencias marítimas, cierto, que están emergiendo, son reemergentes, y para las disputas marítimas para países como Chile, cierto, y su seguridad nacional? ¿Cuál deberían ser nuestras preocupaciones en materia de seguridad? Y de hecho cita a Ivan Luard, que es me imagino, un autor conocido por ti, que tiene un libro que se llama Frontiers and Conflict and Peace. Creo que el problema para Chile es que por su tamaño geográfico y por estas islas también marítimas, Rapa Nui, por ejemplo, que es una de muchas de estas islas notables en el Océano Pacífico, tienen, de hecho, esta región geográfica extraordinaria que cuando pensamos, por ejemplo, en zonas económicas exclusivas que se extienden hacia el mar, pero también pensamos, por ejemplo, en las áreas continentales y el lecho marino extendido. Entonces, en otras palabras, para un país como Chile, como Argentina, por ejemplo, a causa de esta posición geográfica, tienen estas áreas marítimas muy extensas y el derecho marítimo internacional dice que tienen mares territoriales, tienen zonas económicas exclusivas, entre otros. Pero por supuesto el desafío que todo el mundo enfrenta y que justamente se ilustró con el caso de la flota pesquera china es cómo impedimos la pesca ilegal, cómo impedimos el robo de recursos, o que los países externos hagan cosas que no queremos que hagan porque no tenemos, por ejemplo, las capacidades de vigilancia marítima para patrullar estas vastas extensiones marítimas. Y podemos hacer ciertas cosas, por ejemplo, como detección remota utilizando datos satelitales, por ejemplo, pero con frecuencia es muy tarde. Y si, por ejemplo, esta flota pesquera china ya ha pescado ilegalmente, es otro
tema efectivamente detener esta flota e intentar buscar algún tipo de justicia en los argumentos de estas actividades ilegales. Y ya vimos, de hecho, que es incluso peor en la Antártica, donde la soberanía claramente está en disputa, más allá, por supuesto, de los reclamos de los distintos estados como Argentina y Chile, que tienen sus territorios. Y lo mismo con el Reino Unido, pero vimos esto, por ejemplo, con Rusia, cuando de hecho pescaba en áreas donde no debiera estar pescando de los mares de la Antártica. Y otros países no quisieron actuar contra Rusia, porque tampoco querían que Rusia, por ejemplo, saliera del Tratado Antártico. Entonces, como descubrió Filipinas también, podemos tener derechos legales, pero en la práctica, cuando estamos lidiando con potencias superiores, estos derechos legales a veces pueden ser muy difíciles de hacer cumplir. Entonces creo que es un desafío bastante importante para países que parecen estar bendecidos por un lado, pero en la práctica, de hecho, proteger estas fronteras es realmente difícil y costoso. Alejandra Pérez agradece la interesante conferencia y pregunta sobre una investigación que está liderando el British Antarctic Survey para investigar el derretimiento acelerado del glaciar Thwaites en la Antártica Occidental. Y si este derretimiento, ¿cierto? Esto que está pasando, un anuncio de cómo están cambiando las fronteras en la Antártica y el Océano Austral. Yes, I think that's a really good question. Sí, creo que es una muy buena pregunta. Y de hecho, esta es una investigación bastante interesante que involucra efectivamente al Reino Unido y a Estados Unidos en particular y se enfoca en una parte de la Antártica que es muy remota, incluso más inaccesible que gran parte de la Antártica. Y algo interesante también es que está en este sector no reclamado de la Antártica, este sector del Océano Pacífico que nadie ha reclamado formalmente. Y lo que descubrimos es que efectivamente el hielo antártico realmente es vulnerable al cambio climático, pero no como piensa la gente, sino que tiene que ver, por ejemplo, a cierta temperatura. Lo que hemos aprendido últimamente es que a medida que se calienta el agua, que aumenta la temperatura, como sucede en estos mares del sur, literalmente ataca el fondo de estos mantos de hielo y estos glaciares. Entonces crea inestabilidad. Y lo que realmente nos preocupa particularmente en la Antártica Occidental, incluyendo esta península, es que se está calentando rápidamente y se está volviendo cada vez más inestable. Entonces creo que podemos hablar sobre estas fronteras, no únicamente fronteras políticas, sino que también fronteras físicas. Cuando el hielo, por ejemplo, deja de ser hielo y se convierte en agua, y eso es una preocupación cada vez mayor en la Antártica, en Groenlandia, y eso también tiene consecuencias en términos del aumento de los niveles del mar, que después nos lleva a las Maldivas, ¿verdad? Y está la preocupación que van a quedar bajo el agua más adelante, dentro de este siglo. Entonces, estos cambios fronterizos tienen también estas otras consecuencias en todo el mundo. Marcelo pregunta, ¿qué puede hacer la comunidad internacional para lidiar o enfrentar las disputas entre Estados u otras organizaciones de carácter internacional en fronteras físicas o en fronteras del ciberespacio con alguna posibilidad de éxito? Porque tú nos mostrabas Crimea, ¿cierto? Donde la comunidad no reconoce esa anexión, pero la anexión subsiste hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna opción o finalmente nos acostumbramos más? Entonces, en Crimea, por ejemplo, la respuesta es: no podemos hacer nada al respecto de la ocupación rusa de Crimea. Porque lo que decidió Occidente fue, ok, vamos a imponer sanciones sobre Rusia y vamos a castigar a Rusia financiera y económicamente. ¿Qué logró eso? Por supuesto, fue efectivamente llevar a Rusia cada vez más cerca a China. Entonces, esta historia del Ártico es que Rusia y China son cada vez más cercanos en, por ejemplo, extracción de gas y también transporte marítimo, por ejemplo, porque Rusia no puede acercarse a Europa o a Norteamérica en términos de acceso a mercados o apoyo financiero, por ejemplo. Si pensamos en Argentina y Chile,
y su disputa, por ejemplo, sobre el canal Beagle, ¿verdad? Pueden, por ejemplo, lo que sucedió aquí fue que se recurrió al Vaticano, al Papa, y de hecho hubo un elemento importante aquí de diplomacia del Vaticano que llevó al Tratado de Paz y Amistad, creo que fue en 1884 o algo similar. Entonces, básicamente y particularmente, estos ejemplos políticos, geográficos y culturales, donde encontramos mediación y diplomacia, donde efectivamente se puede hacer una diferencia, están. Pero hay otras áreas, y podemos pensar en ejemplos actualmente, donde una parte es tanta la superioridad que tiene respecto a la otra parte, que es poco probable que este conflicto se resuelva de tal forma que la parte más débil quede satisfecha, por ejemplo, como Israel-Palestina, o vamos a tener un conflicto fronterizo tan ridículo como el que involucra a India y Pakistán en el glaciar Sichuan, donde nadie va a tomar propiedad de este glaciar y de todas formas este lugar va a continuar cambiando en el tiempo. Y ambos países, esto ha sido bastante difícil resolver el conflicto cuando están, por ejemplo, 18 o 20 mil pies sobre el nivel del mar. Entonces es difícil. Te quería hacer una pregunta, ya que tú conoces bien la situación de nuestra región austral, ¿cierto? De Argentina, Chile, el Reino Unido. ¿Cómo se ve desde el Reino Unido estas nuevas pretensiones argentinas sobre la plataforma continental? Y bueno, que está reflejada en nuevos mapas que son oficiales, ya están circulando. ¿Han causado la misma preocupación que han causado en Chile? ¿O ustedes lo ven como un guión, ¿cierto? Un script que ya conocen de reclamar soberanía en el papel, pero básicamente el statu quo sigue? ¿Cómo lo ven ustedes? I think, to be perfectly honest, Creo que para ser completamente sincero en términos de la forma en la que el Reino Unido tiende a pensar en Argentina, sería que nada de esto es terriblemente sorprendente. Es decir, Argentina por décadas ha utilizado los mapas y la cartografía en particular como una forma de anunciar y promover sus reclamos territoriales. Creo que lo otro que hace que el Reino Unido, la verdad, no se preocupe mucho al respecto de estas actividades cartográficas argentinas son dos cosas. Primero, y más importante, el Reino Unido y Chile tienen muy buenas relaciones entre sí. Y nosotros en el Reino Unido recordamos muy bien 1982. Puede que hayamos tenido un conflicto con Argentina, pero efectivamente tuvimos mucha suerte de tener buenas relaciones con Chile. Y nuestros dos países han tenido mucha cooperación naval, cooperación militar, antes y ahora. Entonces esa es una cosa. Y eso hace una diferencia importante. Y yo creo que el segundo factor es que estos mapas argentinos, particularmente los que muestran esta plataforma continental, estas ambiciones continentales, particularmente en la Antártica, no las reconoce nadie. Entonces, por ejemplo, cuando la comisión, efectivamente la comisión de los Estados Unidos, que ayudó a intentar mediar estos reclamos continentales, dejó bastante claro que no iban a considerar estos reclamos argentinos. Entonces, hasta cierto punto, yo creo que tenemos el punto de vista que Argentina puede crear todos los mapas que quiera, pero hay ciertos fundamentos desde el punto de vista del Reino Unido que no van a cambiar. Y eso incluye, creo yo, nuestra relación con, por ejemplo, las Malvinas. Eso es algo que no va a cambiar. Perfecto. Última pregunta, Edmundo Villarroel. Él pregunta sobre control fronterizo, ¿cierto? Control del territorio en cualquier dimensión. Dice, ¿cuánto debería estar esto asociado yo me imagino que a la capacidad del gobierno, ¿cierto? Para rendir cuentas sobre el control de ese territorio y generar respuestas sobre ese territorio, porque él ocupa los conceptos de accountability y de responsabilidad. O sea, ¿tienen que ser los gobiernos, los estados capaces de controlar el territorio, una exigencia que se le puede hacer de parte de la ciudadanía? Bueno, creo que es realmente interesante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando pensamos en la pandemia
y lo que podemos llamar fronteras virales o pandémicas. Hay muchos ciudadanos que quieren que su gobierno controle activamente las fronteras, y lo que hemos encontrado en el Reino Unido es que, por ejemplo, la gente que quizás no le gusten las cuarentenas, el confinamiento y este control territorial dentro del país, también hay muchas personas que piensan que el control territorial y los confinamientos son algo que tiene que existir y que queremos que siga más tiempo. Entonces, una de las cosas interesantes, creo yo, que ha revelado la pandemia, y puede ser lo mismo en Chile también, es que la opinión pública, de hecho, está bastante dividida en lo que son las fronteras. Y en el Reino Unido también hemos tenido mucha gente que está muy preocupada y es muy hostil hacia los inmigrantes, ya sea legales o ilegales o indocumentados. Y de hecho, estas fronteras de salud pública también se ve como algo bastante útil desde su punto de vista en términos de ayudar a detener este flujo indeseado de personas, principalmente, por supuesto, inmigrantes de Medio Oriente, África del Norte y otros lugares. Entonces, creo que lo que estamos teniendo en el Reino Unido es más bien una conversación, una discusión respecto de cuáles son los límites de un Estado-nación en términos de estos poderes excepcionales y cómo efectivamente aseguramos esta accountability, esta responsabilidad cuando, por ejemplo, siempre se nos dice que estamos en una emergencia, donde todo es excepcional. Entonces, lo que a mí me preocupa personalmente es cuándo se nos permite decir que esto ya no es excepcional y que necesitamos reclamar lo normal y dejar muy claro qué es lo normal en términos de normas democráticas liberales, porque lo que estamos viendo yo describiría como un autoritarismo pandémico, donde los gobiernos y una parte importante de la población piden más restricciones más que libertades, piden más restricciones fronterizas, por ejemplo. Entonces, yo creo que ha sido algo realmente interesante lo que hemos visto en el Reino Unido, este entusiasmo de más control fronterizo que está bastante diseminado. Perfecto. Entonces, con esa última pregunta y respuesta, estamos dando fin a tu interesante exposición. Estamos sobre la hora ya, como habíamos prometido que íbamos a cubrir esto en este tiempo. Nos dejas con una buena noticia para saber que viene un libro tuyo, el Geopolitics, viene en español. Esperamos que algún día ya tenemos interesado en el nuevo libro que se publique, así que vamos a tener que convencer a un editor para que él lo haga pronto, y te dejamos en contacto, ¿cierto? Esto va a quedar grabado para la gente que lo quiera ver de nuevo. Ha sido muy interesante. Nuevamente, muchas gracias por hacernos entender mucho mejor la frontera y su dinámica. La verdad que, como te decía, Chile tiene muchos tipos de fronteras, hay muchas dinámicas que son muy distintas, y yo creo que ahora vamos a tener una mejor apreciación. Y a todos que nos escuchan, muchas gracias por conectarse, ¿cierto?, a esta hora, escuchar al profesor Dodds y hacernos llegar sus preguntas. Les recomendamos que lo lean, de todas maneras, van a aprender mucho. Y también los dejamos invitados porque mañana a las 9:50, hora de Chile, vamos a estar con John Griffiths, vamos a estar participando en un panel de la Escuela Superior de Guerra de Colombia sobre los desafíos a la seguridad hemisférica en América, y ustedes a través de Facebook Live y de YouTube se pueden conectar a la Escuela Superior de Guerra de Colombia, y ahí van a poder participar también en ese seminario donde vamos a abordar otro tipo de temas. Así que, profesor Dodds, Klaus, muchas gracias nuevamente, que estén muy bien, se cuida también por la pandemia, sigue en marcha y estamos en contacto. Y a ustedes, muchas gracias. Thank you again. Muchas gracias nuevamente. Adiós. Chao, gracias.